y algunos lugares de España. Vemos uno de los grandes mártires de la cristiandad junto con San Esteban, el protomártir, y San Lorenzo. Y ahí también la iglesia celebró una fiesta muy bonita. La iglesia celebró la fiesta de Santa Inés, Agnes, que quiere decir cordero, una mártir de 12 años, una muchacha de 12 años de una de las familias ilustres de Roma, que sufrió el martirio. Le cortaron la cabeza por profesar su fe en Jesucristo. Los que han ido a Roma, el cuerpo de Santa Ana, de Santa Inés, está enterrado en la iglesia de la Plaza Navona. No sé si alguien conoce la Plaza Navona, que tiene las dos fuentes. En la iglesia que está ahí está el cuerpo de Santa Inés. Me dio mucha... Algo que nos pasó, a mí nunca me gusta el día libre, me gusta salir con gente cuando vamos de excursión, porque el día libre hago lo que yo, en cubano hago lo que me da la gana, que el resto de los demás días estoy amarrado por las exigencias, pero la gente, como siempre, quieren salir conmigo, y yo les digo, yo doy una pata caliente cuando yo salgo, yo no paro. Y este matrimonio, este grupo, que se empeñó a salir conmigo, y dije, Señor, como el Papa aceptó el papado, lo acepto como una cruz. Vamos allá, empezamos a caminar. Yo quería ir a orar delante de, porque yo desde muy joven le tengo mucha devoción a Santa Inés, y yo orando delante de Santa Inés, y esta pareja, pero mira, vámonos, que ahí en la esquina venden los mejores helados de Roma. Yo dije, por eso es que cuando yo digo que no quiero salir con nadie el día libre, porque es día, ¿cómo? Libre. Después dice que yo soy grosero. Pero como una persona, si ve el cuerpo de Santa Inés, va a estar insistiendo en comer un helado que lo venden después. Eso tú quiere decir que muchas veces uno no puede, desafortunadamente, salir con gente que no tiene la misma conexión espiritual que uno. Y los que hemos viajado se dan cuenta de eso. Por eso, pero bueno, eso es a modo de anécdota, pero es muy bonito porque Inés quiere decir cordero, y es una de las primeras mártires del siglo II de la iglesia de Roma. Y como Inés quiere decir cordero, Agnes, en latín, el día de ayer se hace una ceremonia muy bonita. El Papa bendice un cordero. Entonces ese cordero que bendice el Papa le corta, porque está lleno de lana, le cortan la lana, y las monjas benedictinas hacen el palio que el Papa le entrega a los arzobispos que crean ese año. El palio es esa franja que se ponen los arzobispos, que es signo de autoridad. Eso se hace, las monjas lo tejen con ese lana de ese cordero que al día de ayer se bendijo. Es una tradición muy bonita de la iglesia de Roma. Hemos estudiado el don de sabiduría, don del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan el don de sabiduría? Que nos hace apropiarnos los hábitos de Dios. Un don muy importante. Los que no vinieron a la clase pueden comprar el tape, el CD a la salida. El don de sabiduría es uno de los más importantes que todo cristiano debe tener, porque nos hace a nosotros apropiarnos los hábitos de Dios. Así como cogemos los malos hábitos de los demás, el don de sabiduría no es inteligencia, es que nosotros adquirimos los mismos hábitos de Dios, y el don de sabiduría nos permite penetrar los misterios de Dios, aunque no sepamos leer ni escribir, porque no tiene nada que ver con la inteligencia. Radica en la mente, la sabiduría radica en el espíritu. Después, la semana pasada, ¿qué don estudiamos? De fortaleza. Y el de fortaleza nos capacita para tener la entereza y la seguridad que tiene Dios. Es el don ese que nos da el Espíritu Santo, que nos hace en momentos difíciles reaccionar de una forma que nosotros nunca lo hubiéramos imaginado en otros meses, otros años detrás. Que es un don, no es algo que tú tienes, es algo que Dios te da en momentos específicos. Son cosas que tú no tienes que ejercitarlas. Dijimos en contraste con la virtud. La virtud, aunque es una iniciativa espiritual, pero uno tiene que esforzarse. Uno se esfuerza por ser virtuoso, y vaya, si cuesta trabajo muchas veces ser virtuoso. Los dones no hay que esforzarse, los dones que son un regalo. Dios te lo da, así como la virtud te toma meses, el don lo adquieres en un segundo. En un segundo. Vimos don de sabiduría, importantísimo. Vimos don de fortaleza, importantísimo. Y vamos a ver otro don también más que importante, el don de consejo. Recuérdense que yo les dije, los carismas somos los últimos que vamos a ver, porque los carismas no son para nosotros. Los carismas son para construir el reino de Dios en los demás. Ningún carisma para nosotros, no ser de lengua, pero ningún carisma es propio, es para los demás. Los dones no, los dones los recibimos nosotros y nos ayudan en nuestra santificación, porque el don de sabiduría nos permite conocer las entrañas de Dios, nos permite conocer
ese saber profundo que no tiene que ver nada con la ciencia, sino que viene de lo hondo, del sentir y del pensar de Dios. El don de fortaleza nos capacita para en momentos difíciles, saber cómo manejarnos y no echarnos para atrás, no claudicar, cómo pasar un momento. Y ahora el don de consejo. El don de consejo hace que en el momento de escoger, escojamos lo que más nos conviene. Ay, hermano, usted también, bueno, es que todos los dones son importantes. Yo no diría hasta ahora que un don es más importante que otro, porque el que no tiene sabiduría anda dando tropezones por la vida y molestando a medio mundo. El que no tiene fortaleza no sabe afrontar los problemas, se derrumba y es también mal ejemplo para los demás. Y en la vida personal, una persona sin fortaleza, que todos los días cambia de opinión, es un desastre. Y el don de consejo, hoy en día, menos que en ningún otro momento es necesario. Continuamente estamos escogiendo y muchas veces estamos escogiendo mal. Y muchas veces cuando nos damos cuenta que escogemos mal, y si no es tarde, hay veces que es tarde, pero si no es tarde, ¿qué trabajo nos da remediar lo que hicimos? O sea que el don de consejo, o yo diría que todo el mundo necesita el don de consejo, lo voy a repetir, hace que en el momento de escoger, escojamos no lo mejor, lo que más nos conviene, porque una cosa puede ser lo mejor y puede no convenirnos. Ahí que don entra también, de sabiduría y de inteligencia, vamos a ver después también, lo que viene de Dios. Fíjate que todos los dones están conectados. Inspira lo que se debe hacer, lo que se debe decir y lo más importante, cómo decirlo. Porque muchas veces decimos lo que tenemos que decir, pero lo decimos mal. Entonces, el don de sabiduría, recuérdense, inspira lo que debo, el don de consejo, perdón, inspira lo que debo hacer. No es solo aconsejar. Fíjate que la gente está mal equivocado con los dones. El don de consejo no es para yo dar consejo. También sirve para dar consejo, pero primero que nada, me inspira lo que yo tengo que hacer, porque es el consejo que viene de Dios hacia mí. Me inspira lo que yo tengo que hacer, lo que debo decir, en qué momento debo decir qué. Y lo más importante, cómo lo debo decir. Y ahora viene lo mejor, porque no se ha acabado. El don de consejo me dice lo que tengo que evitar. Y lo más importante, el don de consejo me dice lo que tengo que callar. Porque muchas veces lo que tengo que callar es más importante que lo que tengo que decir. Así que el don de consejo, repito, inspira lo que tengo que hacer, lo que debo decir, cómo decirlo, lo que debo evitar y lo que debo callar. Pero yo decir la cosa, muchas veces, aunque yo siempre le digo a las personas, muchas veces, aunque uno tenga razón en algo, muchas veces es mejor callarse. ¿Cuánta gente irresponsablemente ha dicho una palabra que ha estado la vida entera repitiéndose de lo que dijo? Y como una vez el que era párroco de nosotros allá, el padre Andrés, dijo una vez en un sermón hace muchos años, nunca se me olvidó, él dijo que muchas palabras son como un vaso de agua. Tú tiras un vaso de agua, pero trata después de recoger el agua que tiraste. A la vez que la tiraste, ya. Hay palabras que se dicen en un momento de ira, que tú la dices, y esas palabras arruina matrimonio, rompe amistades, rompe ministerio. Y lo peor del caso, que muchas veces después que lo decimos, nos arrepentimos de haberlo dicho, pero ya no hay remedio. Por eso muchas veces cuando yo escribo a la gente en Madre Angélica, le digo, hermano, conecta el cerebro hasta de echar a andar la lengua. Muchas veces echamos a andar la lengua con el cerebro desconectado. Y muchas veces yo quiero tener la última palabra, y el que dice la última palabra no es el que más fuerte, es el más necio. Muchas veces un silencio a tiempo vale más que 1000 palabras, vuelvo a repetir, aunque tú tengas la razón. Yo siempre le digo a las personas, tú tienes que meditar muchas veces, cuando tú tienes conectado el cerebro, antes de echar a andar la lengua, cuando tienes conectado el cerebro lo conecta al Espíritu Santo, cuando tú adquieres los hábitos de Dios, cuando tú tienes conectado el cerebro y tú tienes la razón en algo y tú lo vas a decir. Pero hay dos cosas, yo siempre digo a las personas que tú tienes que preguntarte antes de decir algo,
en el medio de la discusión, lo que sea. Vuelvo a repetir, aunque tú tengas la razón, tú tienes que preguntarte, ¿lo que yo voy a decir le quita la paz a alguien? Fíjate, yo tengo toda la razón, pero eso que yo voy a decir, teniendo toda la razón del mundo, eso que voy a decir, ¿le va a quitar la paz a alguien? La segunda pregunta, ¿esto que yo voy a decir con toda mi razón une o destruye? Si lo que tú vas a decir le quita la paz a alguien y lo que tú vas a decir destruye, aunque tú tengas el 100% de toda la razón, tú tienes la obligación de callarte. Ahora hay gente que no se pueden callar, dice, si me callo me exploto. ¿Tú sabes lo que te falta? El don de consejo. El don de consejo nos capacita lo que tenemos que decir, en qué momento tenemos que decir y lo que tenemos que callar y en qué momento nos tenemos que callar. Porque yo veo muchas veces que la gente que dice todo lo que tiene que decir, muchas veces cuando tiene que decir, se calla. Yo conozco una pila de gente que siempre tienen una palabra para todo, menos cuando llega el momento que de verdad necesita hablar. El don de consejo inspira, esto es muy importante, fíjate, porque vuelvo a decir, no es un don para aconsejar a los demás, porque si fuera un don para aconsejar a los demás, ¿qué cosa sería entonces? A ver. No. Un carisma, lo dijeron por ahí. Si el don fuera para aconsejar a los demás, no fuera un don, fuera un carisma, porque los carismas son para los demás, el don es para uno. Entonces el don de consejo no es para aconsejar a los demás, es para aconsejarme yo. Ustedes ven como muchas veces no entendemos los dones. El don de consejo inspira remedio para no pecar. El don de consejo te dice cómo debes evitar el pecado. ¿Quién nos está aconsejando? Dios. El don de consejo nos indica cómo rezar, en qué momento debemos y cómo debemos rezar, porque hay gente que se va a salir entera rezando donde no debe, donde no puede, y pidiendo lo que no le hace falta. Nos enseña cómo rezar, nos enseña cómo hacer sacrificios, nos enseña cómo estar ocupado en cosas útiles, qué cosas podemos leer. El don de consejo, tú vas a leer algo y algo te dice dentro de ti. No, uno dice, esto es sabiduría. No, eso no es sabiduría, eso es consejo. Dios te está diciendo, eso no debes leerlo. A veces confundimos los dones. El don de consejo nos ilumina qué es lo que Dios espera de nosotros. El don de consejo es lo que nos revela la voluntad de Dios en mi vida. El don de sabiduría nos da los hábitos. El don de consejo nos da la voluntad de Dios en mi vida. Es Dios aconsejándome. El don de consejo nos ilumina, nos da iluminación para saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Muchas veces una persona que anda que no sabe qué Dios quiere de él, esa persona lo que tiene que pedir es don de consejo. Hoy mismo me escribía Madre Angélica, una muchacha que tenía un lío tremendo de vocación y no sé qué enredo. Le dije, mi hermana, que me dice, ¿qué versículo bíblico tengo que le digo? Nadie resuelve su vida con un versículo bíblico. Eso es para tu conocimiento y tu instrucción en la fe. El problema que tú tienes se resuelve recibiendo el don de consejo. Dios te va a aconsejar qué cosa es lo que tú tienes que hacer para tu vida. El don de consejo nos llena de inspiraciones, dice la iglesia. A veces, por medio de una buena lectura, también el Señor nos da ese consejo que nosotros estamos esperando de parte de Dios. Ejemplo, que personas que tenían el don de consejo, el santo cura de Ars. El santo cura de Ars fue el menos inteligente de toda su clase. A tal punto que le pusieron un pueblecito pequeño donde solamente habían agricultores para que se decía con un disparate que no hiciera mucho daño. Sin embargo, los sermones de santo cura de Ars movían miles de gente y de teólogos que venían hasta de París a oírlo. No era porque no era lo que él decía, aunque era lo que él decía, pero antes de decir, uno tiene que poner. ¿Y quién le ponía las cosas que decía el cura de Ars? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? Del don de consejo. Porque el don de consejo no se estudia en los seminarios, ni se estudia en la teología, se recibe. Los dones no se estudian, los dones esto que estamos haciendo aquí no es estudio, porque si fuera un estudio fuera humano. Yo le estoy revelando a ustedes qué cosas son los dones, para cuando lo vayan
a pedir en el momento necesario, cuando ustedes lo necesitan. Con ese don, con el don de consejo. El don de consejo es muy importante. El don de consejo es uno de los dones que Jesús habló del Espíritu Santo. El Señor dijo el Jueves Santo, en la última cena, tengo muchas cosas que decirle, pero si se las digo ahora, no lo van a entender. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a introducir en la verdad total. Ese introducir en la verdad total del Espíritu Santo es el don del consejo. Un don profetizado nada más y nada menos claramente por el mismísimo Jesús. El Espíritu Santo nos enseñará todo. Ahora, las personas que reciben el don de consejo tienen la rara cualidad de encontrar soluciones rápidas en casos urgentes. Fíjate, no dar soluciones fáciles en casos urgentes, no dar. Si fuera dar soluciones fáciles, ¿qué cosa fuera esto? ¿Un qué? Carisma. No es dar soluciones fáciles, es encontrar soluciones fáciles en momentos difíciles y que tú necesitas resolver algo que tú no sabes cómo, y el Señor enseguida hace así, pum, y te pones qué hacer. No tienes que sentarte a meditar porque no viene de tu inteligencia, ¿viene de dónde? Dado, pum, te cae así en la cabeza. Cada vez tú dices, wow, me pareció que me llegó un telegrama, pues me llegó, pum, eso es el don de consejo. Claro, que a la vez que una persona tiene el don de consejo, puede aconsejar. Por supuesto que sí. Una persona que tiene el don de consejo es espectacular dando consejo. Pero lo principal, el don de consejo no es dar consejo, es recibir consejo. El don de consejo es muy importante a la hora de decir qué profesión yo voy a escoger. Para la gente joven, esta profesión es buena, esta profesión es el don de consejo. También es importante decir, esta persona me conviene para yo casarme. Es la persona con quien yo me debo casar. Ni hablar de la vocación. El don de consejo es súper necesario para la vocación religiosa. Esta es la vida que el Señor quiere para mí. Esta es la congregación que el Señor me... Si no son las personas que andan de congregación en congregación dando tumbo por todos lados. Inclusive a la hora de escoger ministerio, el don de consejo es importante. Este es el ministerio que yo necesito. Bueno, a lo mejor tú estás en un ministerio, en este o en cualquiera, y tú sientes que ya ahí ya tú no haces nada. Y a lo mejor el Señor te está diciendo, vete para otro ministerio. Y ese es el don de consejo. Porque tampoco, yo se lo he dicho a ustedes montones de veces, inclusive en este ministerio, nadie es posesión del alma de nadie. Cuando tú en un ministerio no creces más, recoge que nos mudamos. Y vete. Y nadie se pone bravo. El que se ponga bravo, ¿tú sabes lo que hace falta que se pone bravo? Don de consejo. Ahora, si se va por tu iglesia, una iglesia protestante o lo que sea, eso es otra cosa. Pero si tú te vas de un ministerio para entrar en otro sin que no te fajes con nadie ni ningún problema, porque tú sientes que ya ahí tú no estás creciendo, nadie tiene el derecho de reclamarte porque nadie pertenece a ningún ministerio, ni aquí ni a ninguno. Y por aquí ha pasado medio Miami. ¿Cuánta gente entre de Radio Paz, de los ministerios laicos, cuánta gente han pasado por aquí? Y yo no me pongo bravo porque se han ido, al contrario, digo, me alegro que estén sirviendo en otro lugar lo que aprendieron aquí. Ahora esa gente que andan con la roñera de que se me fue, que es tierra de aquí, esa persona primero se le debe acabar el ministerio porque primero no ha crecido en el espíritu. Es un miserable espiritualmente. Nadie es patrimonio de nadie. Solamente el Señor es patrimonio de cada uno de nosotros. Y yo siempre lo voy a decir a la persona, y se lo vuelvo a repetir, aunque sea una máquina, pero el Señor y los años me han dicho que hay que repetir las cosas 100 veces para que la gente se recuerde una vez al año lo que uno dijo. El otro día, una persona aquí, Telma está por aquí, Telma está por allá. Telma me dijo una cosa muy interesante el otro día que poca gente me lo habían dicho. Telma me dijo, yo no me aprendo las cosas que tú dices, al otro día a mí se me olvidaron ya, pero cuando tengo un problema, eso que tú dijiste, pum, que yo aprendí, me viene. Yo dije, Telma, tú has dicho lo que yo dije. ¿Se acuerdan de la historia del discípulo de San Anselmo? Ustedes oyeron ese cuento, pero los que vienen por primera vez lo van a oír y los que no ya lo vuelven a oír la próxima vez. San Anselmo, un novicio vino a quejarse de San Anselmo de que por mucho que leía la Biblia no se le quedaba nada, que estaba perdiendo el tiempo. Y ellos estaban recogiendo arena en el jardín y San Anselmo cogió un cesto de esos de mimbre, tejido, lleno de basura de arena y le dijo, coge este cesto y tráeme agua del río.
En el novicio, los novicios están bajo obediencia. Si es hoy el novicio se hubiera puesto a alegar y San Anselmo lo hubiera votado. Pero en esa época los novicios hacían, como una vez el padre Anthony en Conger nos dijo, que cuando llegó ahí al monasterio de Conger, eso fue mucho antes del concilio, en el 1940 y pico, estaban sembrando tomates los novicios y él venía de una finca y él se dio cuenta que estaban sembrando los tomates mal. Y él fue a decirle al padre superior de novicio, están sembrando los tomates mal. Y el padre superior de novicio le dijo, usted no está aquí para enseñar a sembrar tomate, usted está aquí para obedecer. Y sigue haciendo como se lo dijimos. Y el padre Anthony aprendió un don que nadie lo tiene, que es el don de la obediencia. Por eso cuento, el monje que fue obediente, fue al río y cogía la canasta llena de agua y salía por donde estaba el padre Anselmo, pero cuando llegaba, ¿cómo llegaba la canasta? Vacía. Y así fue como 10 veces. Y como a la 11ª vez que el hombre venía con la canasta, le dijo, el padre Anselmo le dijo al novicio, ¿cómo estaba la canasta? Y él dijo, sucia. Dice, ¿cuánta agua se quedó? Dijo, ninguna. Dice, ¿cómo está ahora? Dijo, limpia. Dice, así es la palabra de Dios. No se te queda nada, pero cuando pasa, limpia. Esa es la persona que tenía don de consejo. Fíjate, están confundiendo consejo con sabiduría, porque estamos llevándonos por criterios humanos. Las personas que tienen el don de consejo te dicen dónde tú te tienes que quedar, inclusive dónde tú debes crecer, cuando tú debes cambiarte para seguir creciendo. Mucha gente le pide al Espíritu Santo inclusive el don de consejo para cosas materiales, no solo para cosas espirituales. Decir, este es el trabajo que a mí me conviene, este es el negocio que yo debo abrir, este es el negocio que yo debo hacer, porque ese consejo te va a venir ¿de quién? De Dios, de Dios. El Espíritu Santo viene en ayuda con iluminación a todo aquel que pide el don de consejo. Es un don extremadamente importante. Yo estuve buscando en un tratado viejo de la iglesia, un tratado muy antiguo de la iglesia, porque los dones en la iglesia siempre se han hablado de ellos. Inclusive el Papa Juan Pablo II tuvo una catequesis completa de los dones. Y cuando uno se confirma, este domingo se confirmó Lucita, felicidades. Lucita se confirmó este domingo. Cuando uno se confirma, el obispo invoca los dones de prudencia, de sabiduría, fíjate que no invoca los carismas, invoca los dones, porque el confirmado no está para hacer milagros, sino para recibir el don del Espíritu Santo, que lo capacita para ser un buen cristiano, un buen creyente. Dice que el don de consejo es una luz por la cual el Espíritu Santo muestra lo que se debe hacer en el lugar y en las circunstancias necesarias. Y dice, lo que la sabiduría, la fe y la ciencia enseñan en general, el don de consejo lo enseña en particular. Se lo voy a explicar. Lo que la sabiduría, la fe y la ciencia, esos dones, te lo enseñan como de forma general. La sabiduría te da los hábitos de Dios, pero en forma general. Vamos a ver lo que es de la ciencia, todo eso te lo da en forma general. El don de consejo te lo da en cosas puntuales, para tal cosa, para más cual cosa. Tú ves, no es un don que tú lo pides para toda la vida, sino para situaciones específicas. Eso es muy importante. Lo que la sabiduría, la fe y la ciencia enseñan en modo general, el don de consejo se aplica en particular. No, fíjate lo que dice aquí, no basta saber si una cosa es buena por sí misma, sino si es necesaria. Fíjate, no basta saber que una cosa es buena. Hay que saber si esa cosa buena es necesaria. Porque a lo mejor esa cosa buena no es necesaria. Y en vez de hacerte bien, una cosa mala puede hacer mucho mal. Muchas veces una cosa buena hace más mal muchas veces que una cosa mala. Porque la cosa mala inmediatamente tú la rechazas. Pero una cosa buena, voy a poner un caso que se dio en una iglesia aquí en Miami, de las primeras personas que se sacaron la lotería cuando empezó la lotería aquí en Miami. O sea, se la sacó un matrimonio de una iglesia que tenía un taller de mecánica. Una familia unida, se sacaron la lotería. ¿Qué cosa mejor que sacarse la lotería? Bueno, pues tiempo después esa persona dio un testimonio en un grupo de oración que es la desgracia más grande que pasó en su casa. Porque el esposo dejó de trabajar, enseguida apareció una muchachita 20 años más joven, los hijos se fajaron por la herencia del padre y la familia se acabó.
Sin embargo, uno puede ver, y definitivamente, que sacarse $6 millones es bueno. A mí me vendría muy bien. Pero a lo mejor si yo me lo saco, más nunca me ven. Es lo más probable que me haga una cirugía y me ponga las orejas aquí, y más nunca en la vida ustedes me vuelvan a ver. Y eso estoy poniendo casos extremos para llamar la atención de ustedes. Pero eso ustedes se den cuenta que una cosa buena puede ser mala. Por eso a veces que uno le pide a Dios cosas buenas y Dios no te las da. Porque esas cosas buenas que tú crees que es buena, Dios sabe que no te conviene. Personas que se pasan un año pidiéndole a Dios un hombre en específico y después 20 años diciéndole a Dios que por qué se lo dio. Y o una mujer, depende de las circunstancias. Ustedes se ríen, pero conozco los casos. Hay veces que una muchacha dice, no, porque yo quería, estaba enamorado de esa persona y el Señor no me la dio. Digo, ¿tú qué sabes si eso que para ti parece un mal es el mejor bien que te han hecho en toda tu vida? Eso es el don de consejo. Es un don que te capacita para saber que una cosa buena por sí misma puede ser mala. Dice también en este tratado antiguo que sucederá alguna vez que queriendo deliberar sobre lo que debemos hacer, nos parecerá una cosa, incluso a la luz sobrenatural, mejor y más perfecta. Fíjate lo que dice este tratado muy antiguo, que es de un religioso, está dirigido a la vida religiosa, pero es muy actual. Dice que puede ser que tú estés meditando y encuentres una solución que te parece que es lo más perfecto, no lógico, perfecto, que tú veas que es sobrenatural. Sin embargo, a la hora de ponerla en práctica, es verdaderamente un desastre. Porque te dejaste llevar por tu inteligencia, por lo que tú pensabas que convenía, pero no por lo que te conviene. Una cosa es lo que tú piensas que te conviene y una cosa es lo que realmente te conviene. El que sabe realmente que te conviene es Dios. Ese es el único que sabe realmente que te conviene. Nosotros continuamente nos estamos equivocando por escoger cosas que yo pienso que para mí o para mis hijos convienen. Dice, la conducta más segura es la que se recibe del Espíritu Santo por el don de consejo y no deberíamos seguir más ninguno. Dice, primero, porque a seguir el don de consejo podemos estar seguros de andar por el camino de Dios y de la divina providencia. Cuando tú escoges el don de consejo, tú estás transitando, aunque a ti te parezca que eso no es el camino que tú debes seguir. Si tú sabes que es de Dios, tú estás transitando, dice, por el camino de la divina providencia, cuando escoges el don de consejo. Segundo, porque es el medio de acertar siempre. Cuando tú sigues el don de consejo, tú estás seguro que siempre vas a acertar en lo que vas a hacer. Dice, tercero, porque esta dependencia del Espíritu Santo hace que vivamos con una gran paz, sin inquietudes ni cuidado. Claro, cuando tú tienes el don de consejo, tú no tienes que andar perdiendo la paz, porque lo que tú tienes que decidir, no lo decides tú, lo deciden por ti y te lo ponen a ti. Muchas veces uno anda como una gallina que le pusieron el pescuezo dando tumbo, como las vacas locas, por un lado dando tumbo, cuando tú en vez de dar tu arrodillarte y decir, Señor, en esta situación, acuérdate que el don de consejo no es un don general, es un don para situaciones específicas. Y no tienes que pasar un seminario de vida en el Espíritu para recibirlo. Los seminarios se dan en lo que estamos haciendo para que ustedes lo entiendan, pero eso se recibe por la oración. Tú en un momento determinado dices, Señor, en este momento necesito el don de consejo. Espíritu Santo, en este momento te invoco, dame el don de consejo. Punto, no hay que caerse para atrás, ni temblar, ni nada de eso. Es lo más sencillo del mundo. Ustedes nunca vieron a Cristo a formar una gritería, ni la gente temblar y caerse para atrás cuando Cristo decía que tú tienes fe, que se haga según tu fe. Punto. El padre Tardif no era que te ponía, arriba, sale, aleluya, sale, no. Padre hacía una oración de lo más sencillo. Porque una larga, uno no es el que actúa, es el Espíritu Santo. Los que hacen demasiada bulla es porque creen que si no gritan, Dios, yo le dije el otro día a alguien, pero es que Dios es sordo, que tú te necesitas dar esos gritos. Dios te oye aunque tú no grites. Es más, que si tú no tienes razón, te puedes caerte la garganta y Dios no te oye. Lo que pasa muchas veces, yo digo un culto pentecostal y digo, también te parece que yo soy obvio sordo. Porque si no es a grito limpio, Dios no oye. Este don nos comunica el Espíritu Santo,
dice que lo da según la fidelidad de Dios al momento en específico que tú estás pasando. Dice, al que le comunique poco, es lo que dice, al que le comunique poco, si es fiel en usar bien este poco, dice, vas a recibir más. O sea, aunque tú recibas poco, si eres fiel a ese poco, vas a recibir más. No pienses esperar. Es como vamos a ver cuando digamos los carismas, como el don de lengua, puede pasar, porque pasa, pero tú no pienses que vas a recibir don de lengua a lo mejor y vas a echar un discurso en lengua cuando tú lo recibes. Muchas veces uno recibe solamente una sílaba, y en la medida que tú lo usas, el Señor sigue dando. Así es con el don de consejo. No esperes que de buena primera vas a ser un San Agustín o un santo cura de Ars, porque toda la sabiduría del mundo va a caer. No. Si en un momento tú recibes un poco de don de consejo, si tú eres fiel a ese poco don de consejo que recibiste, el Señor va a ser fiel y te va a dar más don, porque a veces uno es desesperado. Entonces tú quieres resolver ya todos los problemas del mundo. Dice, el Señor te va a dar el don de consejo hasta que estés lleno en proporción a tu capacidad. Porque si el Señor te da más don de consejo de que tú necesitas, no te sirve. El Señor te va a dar el que tú... ¿Te has visto una persona que dice, tanto estudió que se volvió loco? Pues el Señor no vuelve a nadie loco con el don de consejo. El Señor te va a dar el don de consejo necesario de acuerdo a tu capacidad. Este padre que escribe esto para esta congregación dice que los que han sido llamados a una orden apostólica de acción y de contemplación, pero eso también se aplica a todos los cristianos, dice, tiene que aspirar más que nada al don de consejo. Porque inclusive si dice que una persona en una comunidad de oración contemplativa, si no tiene el don de consejo, puede caer en la vanidad espiritual. Y eso le puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí. Cualquiera de nosotros puede caer en la vanidad espiritual. Y no hay nada más terrible que la vanidad espiritual. Si la vanidad humana es fea, piensen en alguna persona vanidosa que ustedes conozcan. Que tú dices, pero esa o ese que se cree, porque hay un momento que se te hace repugnante. Bueno, peor es la vanidad espiritual. Eso es algo que todo el mundo tiene que evitar. Pensar y exhibir todas las cantidades de perfecciones con que Dios ha adornado tu alma. Esa gente que anda por ahí, por arriba como un estandarte de procesión, exhibiendo todos los flecos. Y si una vanidad espiritual es mala, hermano, peor 1000 veces es la envidia espiritual. La envidia espiritual es lo más perverso que hay. Envidiar a alguien porque tiene dones que tú no posees. O querer hacer para emular a otra persona cosas a las cuales tú no estás llamado. Como hay ministerios que se acaban por envidia espiritual. El cual ministerios se acaban por vanidad espiritual. Por eso una persona que dirige un ministerio, que dirige un monasterio, lo primero que tienen que hacer es estar alerta a la envidia y a la vanidad espiritual. ¿Y eso quién lo da? El don de consejo. El don de consejo. Mira tú qué interesante es el don de consejo. Sigue diciendo este monje que escribió este trabajo, dice, todas las mañanas debemos pedir al Espíritu Santo el don de consejo para las acciones del día. Todas las mañanas tú debes pedir específicamente, porque el don de sabiduría te da los hábitos de Dios. Eso es 24 horas del día, la semana entera, el año entero. El don de fortaleza, no siempre necesitamos el don de fortaleza, porque todos los días tú no tienes un problema grave que enfrentar, pero todos los días tú necesitas don de consejo. Dice que este sacerdote recomienda que todas las mañanas cuando tú empieces digas, Espíritu Santo, dame hoy don de consejo para lo que tengo que hacer, para lo que tengo que decir y para lo que tengo que callar y para lo que no tengo que hacer. ¿Qué hacer? Dice Lucía que hay una oración así. Sí, hermano, porque y esto lo va a decir, esto lo sigue diciendo, ya lo iba a decir, pero está un poco más adelante. Dice, oye, lo que dice, la pureza de corazón es un medio excelente para obtener el don de consejo. Oye, ¿qué es lo más importante para tener don de consejo? Pureza. Ahora vamos a la pureza, a ver qué cosa es pureza de corazón. Porque cuando se habla pureza, todo el mundo enseguida asocia la pureza con ¿qué mandamiento? Con el 6º mandamiento.
Entonces una persona pura de corazón es una persona que no tiene relaciones sexuales de ningún tipo, ni tentaciones, es pura. Falso. Falso. Falso, falso. La Magdalena, cuando se acercó a Jesús, era una prostituta, bueno, no dice que era prostituta, pero tenía 7 legiones de demonios adentro, así que entre esos 7 tiene que haber unos cuantos de esas ramas. Sin embargo, ¿qué le dijo Jesús? Mucho se te ha perdonado, porque mucho has amado. ¿Tú sabes qué? Esa persona, a pesar que tenía libertinaje sexual, tenía pureza de corazón. Bueno, después yo te lo explico porque tengo que usar unas cuantas palabras cubanas que aquí en esta congregación no va a... Y tú lo vas a entender perfectamente. Ahora, hay doñas que son muy virtuosas, y doños también que son muy virtuosos y señoritos, que no tienen pureza de corazón, porque tienen el corazón lleno de cizaña, lleno de envidia, lleno de odio, y nunca han tenido relaciones sexuales con nadie. No estoy diciendo que tener relaciones sexuales es importante, estoy poniendo que la gente siempre cuando se habla pureza se enfoca en un solo mandamiento. Y hay prostitutas de Biscayne que posiblemente sean más puras de corazón que mucha gente que va a la iglesia y comulga. Porque son dos cosas totalmente diferentes, porque tú no sabes qué ha llevado a esa persona a esa condición en que está. Pero tú que comulgas, recibes a Cristo, no cambias lo malo que tiene en tu corazón. Y no lo digo yo, cuando Jesús le dijo a los fariseos, porque nosotros pensamos que los fariseos eran gente con un diente verde y los pelos parados y los ojos, porque los ojos como un vampiro. Los fariseos no eran nada de eso. Los fariseos eran personas equivalentes a la gente que vive en Coral Gables, a la gente que vive en Kendall, a la gente que vive en Cocoplón. Los fariseos eran gente de muy buena posición, que iban a las mejores escuelas, que cumplían la ley de Dios, cumplían la ley de Dios, no andaban por ahí acabando, cumplían la ley de Dios, daban el diezmo al templo, mandaban a sus hijos para que fueran temerosos de Dios. ¿Eso es malo o bueno? Y Cristo le dijo, las prostitutas y los ladrones van delante de ustedes al reino de los cielos. Lo dijo Cristo, no lo dije yo. Si yo se lo digo a ustedes, se salen bravos conmigo de aquí. Si yo digo que cualquier drogadicto que venga por primera vez aquí al ministerio va primero que todos ustedes al reino de los cielos. Eso fue lo que dijo Cristo. Lo que Cristo le dijo a los fariseos fue una galleta que les dio a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban llenos de soberbia y de envidia espiritual. Yo soy bueno y todos esos son malos. Y le dijo, tú no tienes pureza de corazón. Tendrás pureza de cuerpo, pureza de acciones, pero no tienes pureza de corazón. Y mi hermano, primero se condena a una persona que le falta pureza de corazón, aunque tenga todas las demás purezas del mundo. ¿Se acuerdan la oración del publicano y del pecador? ¿Qué decía el fariseo? Estaba en lo primero delante de la iglesia diciendo, gracias Señor, porque yo soy bueno, porque yo soy justo, porque yo soy santo. Y todo eso que estaba diciendo era verdad. Pero ahora viene lo que lo condena. Gracias que no soy como aquel que está allí, que no sirve para nada. Ahí entró la impureza más grande de todas las impurezas. ¿Y qué decía el pecador? Que si era pecador de verdad, y sabe Dios en cuántas cosas estaba metido, que decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Dice, ese salió justificado, y el puro salió condenado. Ese es el Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio de Cristo. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, y el sexto mandamiento es un mandamiento terrible, mal usado. Mira todas las cosas que tenemos. Pero todo el mundo siempre relaciona pureza y pecado con el sexto mandamiento. Los otros 9, todo el mundo se olvida. Me dice un sacerdote una vez, todas las personas que confiesan pecado del sexto mandamiento. Y nadie confiesa haber ofendido a Dios. Y nadie confiesa haber dejado de ir a misa un domingo. Y nadie confiesa haber mentido a tu familia o a tu jefe. Y el pecado de no mentir, no hay mandamientos más altos y otros más chiquitos. Todos los mandamientos están en el mismo nivel. Lo que pasa es que es más fácil para nosotros decir este es más malo y este es más bueno. ¿Ustedes entienden lo que yo les quiero decir? Por eso la pureza de corazón es un medio excelente para obtener el don de consejo, igual que todos los dones. Dice aquí, y esto es muy importante, lo que pasa es que están en extinción, los directores de alma, los directores espirituales tienen que tener
don de consejo. Y cuidado, sacerdotes son directores espirituales, pero cualquiera de ustedes y yo en cualquier momento estamos siendo directores espirituales. Porque si alguien te llama a ti, que sabe menos que tú, a preguntarte algo del espíritu, tú eres ya un director espiritual. Y un director espiritual, cuando alguien te viene a preguntar algo, tú tienes también que decir, señores, a mí me parece que es esto, pero yo necesito que tú me digas qué cosa es lo que yo tengo que decir en este momento. Dice, toda la persona indicada para guiar y aconsejar a los demás, primero tiene que pedir el don. Y eso es lo que pasa hoy en día en la iglesia. Hay mucha gente tratando las cosas espirituales de forma científica o de forma material, y no de forma espiritual. Eso es lo que es todo el mundo dice que el problema de los sacerdocios son los abusos sexuales. Mentira, ojalá fueran los abusos sexuales el problema que tienen los sacerdotes hoy en día. Porque los abusos sexuales que han habido del sacerdote en Estados Unidos es el 0.1% de todos los sacerdotes que han habido en Estados Unidos. Si el 0.1% de Miami tiene catarro, ¿es una epidemia? No es una epidemia. Estoy seguro que en este momento más del 0.1 de Miami tiene catarro. O sea, lo que pasa, el problema del sacerdocio hoy en día, yo no creo que eso es minoría. Aparte que hasta ahora muy pocos casos de violación de niños yo he visto en mi vida, casi todos han sido zánganos, que aparentemente lo han disfrutado muy bien y después han puesto un su. Porque yo digo las cosas como son. Para que a mí que no me venga con un zángano de 19 años que lo violó 3 veces, la primera te agarró de sorpresa, pero la tercera la gozaste. Perdóname. Lo que pasa es que estamos nosotros, no sé en qué mundo vivimos nosotros, que estamos aceptando que nos digan, ay, que violación de qué, eso es pecado de un sacerdote gravísimo, pero eso no es violación, eso es consentimiento. Vamos a hablar las cosas como son y no dejarnos engañar por la prensa. Pero el gran problema que yo veo muchas veces de los sacerdotes no es ese, es un problema mínimo que hay que arreglar, pero es mínimo. Pero lo que más me preocupa es eso que estoy viendo, que muchas veces tú vas a un sacerdote a pedir un consejo espiritual y sales con un consejo material. No basado en el espíritu, basado en el conocimiento y muchas veces en la ciencia. Si tú vas a un psiquiatra, el psiquiatra no te va a decir viernes el rosario. Porque el psiquiatra está entrenado no para enseñar rosario, para tratar problemas. Cuando tú vienes a la iglesia, tú no puedes de primera mandar a una persona a un psiquiatra. Lo mandas después que tú disciernes que le hace falta, pero lo primero que tú tienes que ver es, si viene a mí, voy a ver si tiene un problema espiritual. Ahora, si tú te das cuenta que es un problema físico, lo mandas al psiquiatra, pero muchas veces hoy en día, vete al psiquiatra, sin discernir que lo que tiene a lo mejor es un tremendo problema espiritual. Todo eso, ¿quién lo da? El don de consejo. Dice, los sabios deben guardarse bien en cierto espíritu de suficiencia, de confianza en sus luces y forma de pensar. Dice, una persona que se cree muy sabia debe tener muchísimo cuidado de ser demasiado suficiente en lo que sabe y en lo que piensa. Una persona verdaderamente sabia es la que le ha pedido a Dios que no saque de lo que él sabe, sino de lo que Dios tiene en su corazón y te da a ti. Eso se llama ¿cómo? Don de consejo. Dice muchas veces, los grandes pecados que han cometido los santos muchas veces es omitir luces del Espíritu Santo en puntos de perfección de la vida de ellos. Dice que esos han sido pecados grandes de los santos. Muchas veces. Que el Espíritu Santo le indica algo a un santo y no lo hace pensando que lo que está haciendo es mejor que lo que le está indicando el Espíritu Santo. Porque le parece que lo que está haciendo es más perfecto que lo que está recibiendo. Y eso no puede pasar a cualquiera. Que tú sientes que el Señor te dice, pues no, pues lo que está haciendo es perfecto. Es perfecto. A mí no se me olvidó una vez, hace muchos años, que yo quise hacer un seminario de vida en el Espíritu. Pero no lo quise hacer lo quise hacer porque a mí me dio la gana de pensar que eso es lo que hacía falta. Hermano, fue un verdadero desastre. Ni un solo fruto salió de ese. Y el Señor me puso 600 pero para que ese seminario no se diera. Pero yo quería, no era el Espíritu Santo, yo quería hacer ese seminario porque a mí me daba la gana. Ni un fruto. Y eso le puede pasar a cualquier persona. Que tú quieras hacer algo, el Señor te está poniendo y tú sigues brincando por encima de ese. Porque yo.
Dice, cuando se ve que no hay ningún mal en hacer o decir alguna cosa, que no procede uno movido por ninguna inclinación ni afecto personal, sino por motivo de complacencia, debe evitarse. Dice, tú puedes hacer una cosa buena, pero la vas a hacer no porque sabes que la tienes que hacer, sino porque te vas a sentir bien haciéndola. Dice, debes evitar eso. O sea, esto estamos hablando no para cualquiera, estamos hablando para personas que quieren progresar espiritualmente, porque para hablar a cualquiera, pues lo digo en Radio Paz para que oiga eso, que le sirva algo. Pero aquí estamos para personas que quieren crecer. Yo aquí no estoy para entretener a nadie, yo estoy aquí para que ustedes progresen espiritualmente. Si ustedes no progresan espiritualmente, estoy perdiendo mi tiempo. Yo estoy aquí para que ustedes crezcan en el espíritu. O sea, que estoy hablando a personas que quieren crecer. El que quiere crecer enano, que se vaya a tu ministerio, que siga con los animalitos de 2 en 2 y toda esa cosa, y de aquí a 10 años van a seguir con los animalitos de 2 en 2. Aquí estamos para crecer, por eso le estoy haciendo eso. Lo que dice San Pablo en la carta de los Romanos. En la carta de los Romanos, y eso tiene que ver con el don de consejo, dice San Pablo, estamos terminando ya. Dice, uno debe hacer lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Esos son los 3 pasos del crecimiento espiritual. Dice, cuando tú te conviertes, tú tratas primero de hacer lo que es bueno. Tú empiezas a quitar de tu vida las cosas que son malas. Y estás contentísimo porque estás haciendo las cosas buenas. Después que tú pasas un poco esa etapa, ya tú empiezas a hacer no solo lo que es bueno, empiezas a hacer lo que es perfecto. Tú dices, bueno, ya yo estoy haciendo las cosas buenas, ahora quiero hacerlas mejor y voy a esforzarme para ser perfecto. Pero el último grado espiritual es cuando tú empiezas a hacer no lo que es bueno, ni lo que es perfecto, sino lo que agrada a Dios. Si tú llegas a ese momento, Señor, yo no quiero hacer lo que es bueno ni lo que es perfecto, yo quiero hacer lo que a ti te agrade, aunque para otros no sea bueno ni sea perfecto. Cuando tú llegas a ese momento, tú has crecido espiritualmente. O sea que acuérdense, piensen ustedes esta noche en qué estado ustedes están. Haciendo lo que es bueno hacer lo que es bueno. Haciendo lo que es perfecto, que es mejor todavía hacer lo que es perfecto, pero te queda el tercer paso. No buscar lo que es bueno o lo que es perfecto, sino buscar qué cosa es agradable a Dios. Ejemplo de la Escritura, de don de consejo. El silencio. Fíjate que los dones que están aquí muchos son de silencio. Que el padre Francesco lo explicó en la comida del otro día. El silencio de María, cuando el ángel le anunció que va a tener a Jesús. Ya lo que ha hecho siempre, el padre Francesco dijo exactamente lo mismo. María recibió el anuncio del ángel, que iba a salir embarazada, no estaba casada, muerte apedrada. ¿Qué es lo más lógico humanamente? Y es bueno. ¿Qué cosa hubiera sido? Que María se lo hubiera contado al más interesado de todo, a José, ¿no? José, mira, si tú ves que pasa, si tú ves que me crece no vaya a pensar mal, fue que un ángel vino. Hermano, eso hubiera sido lo más normal del mundo. Sin embargo, ahí entró el don de consejo. ¿Qué le dijo Dios a María? Si yo te metí en este lío, yo te voy a sacar. Tú solamente sigue el plan que yo te he trazado. Ese es el don de consejo. María hizo así. Le dijo, si el Señor me metió en este lío, Él no va a hacer que me maten a pedrada, porque entonces ¿qué sentido tiene que un ángel me anuncie que voy a tener el nacimiento del Mesías? Yo no voy a hacer nada, yo voy a dejar que Dios es que actúe. Yo seguro si María le dice a José, mira José, que vino un ángel y voy a salir, él hubiera dicho, ¿ángel qué? ¿Dónde está? Ángel Pérez o ángel. María no hizo nada, María dejó que Dios siguiera y Dios lo hizo de la forma. Dice otro don de consejo, el silencio del Señor delante de Herodes. Cuando Herodes retó a Jesús a hacer milagros, ¿hubiera sido algo malo que Jesús le hubiera echado un discurso a Herodes? De hecho, tú eres un rey malo. Hubiera sido perfectamente normal y correcto que Jesús lo hiciera. Sin embargo, en ese momento, ¿qué don de consejo? Porque Jesús recibió los dones de consejo. Lo dice el profeta Isaías, sobre él reposa los dones de consejo, de sabiduría, de entendimiento. Jesús como ser humano recibió esos dones del Espíritu Santo también. ¿Cuál fue el don de consejo Jesús frente a Herodes? Mejor te callas. Nada santo que tú digas aquí va a ser bien dicho ni bien recibido. En este momento solamente cabe un silencio. Silencio. Ahí viene el don de un don de consejo de Jesús, la respuesta que dio para salvar a la adúltera. A la adúltera. ¿Se acuerdan que contra esta mujer que le iban a matar? Dice Moisés que la apedremos. Jesús tenía un dilema. Si decía que la apedreaba, si Jesús decía que la apedreara, ¿estaba de acuerdo con la ley de Moisés o no?
Sí, estaba con la ley de Moisés. Y no era pecado porque estaba escrito en la ley de Moisés. Pero ¿cómo hubiera quedado el corazón misericordioso de Jesús? Y si dice que no la apedrearan, entonces Jesús iba a estar aconsejando ir en contra de la ley. Mira tú qué clase de dilema. Diga lo que diga. Ahí vino el don de consejo. No dijo ni que sí ni que no. Dijo, el que de ustedes no tenga pecado, que tire la piedra. Esa es una palabra precisa en un momento necesario. Y eso es lo que tenemos nosotros que pedir. Un juicio un don de consejo, también en el Antiguo Testamento, el caso de juicio del rey Salomón. Cuando trajeron a aquel niño que las dos madres reclamaban, que bueno, pártenlo a la mitad, denle un pedazo cada uno. Y una dijo, así como debe ser. La otra dijo, no, mejor que se lo lleve completo. Dijo, esa es la madre. Ese es el don de consejo. El consejo. La conducta de Daniel para justificar a Susana de la condena de los ancianos. Todo eso son don de consejo. ¿Cuál es? Ahora, ojo. ¿Cuál es siempre te decimos el vicio opuesto al don? ¿Se recuerdan? Hemos dicho los vicios opuestos a los dones. ¿Cuál es el vicio opuesto al don de consejo? Tranquila, que todavía no le he dicho, yo lo voy a decir ahora. Si tú lo supieras, no estuvieras aquí. El don opuesto al don de consejo es la precipitación en el obrar. La precipitación en el obrar. Apurarte en hacer algo. Ese es el vicio opuesto al don de consejo. Gente desesperada que tiene que hacerlo todo. Cualquier situación que alguien parecido, cualquiera que digo que se parezca, estoy siendo una persona viva o media viva, es pura coincidencia. Esto lo escribió un fraile hace como 300 años. El vicio opuesto al don de consejo es el apresuramiento. La precipitación en el obrar. Muchas veces cuando tú tienes que hacer algo, tú tienes que sentarte, ponerlo en oración. Señor, esto es lo que yo debo. Pero figúrate, también hay otro vicio que va junto con este también, que el vicio de la lentitud. Fíjate, mira lo que importante, los vicios con don de consejo son dos opuestos, el apresuramiento, la lentitud. Tampoco que te coja la trompeta del juicio esperando que Dios te dé la iluminación de qué cosas tienes que hacer. Si el vicio en contra del don de consejo es el apresuramiento, también un vicio contra el don de consejo es la lentitud. El don de consejo te mueve en el momento de Dios, en el kairos, no en el crono. Hay dos tipos de tiempo. Cronos y kairos. Apenas esos dos tipos de tiempo. Cronos y kairos. Cronos es mi tiempo. Cronos es el tiempo que yo miro por el reloj. Yo quiero eso de aquí a 3 días. Cronos. Está kairos. Kairos es el tiempo de Dios, que casi siempre no coincide con el crono. Con K. Tú tienes que vivir no en el cronos. Tú tienes que vivir en el kairos. Pero para vivir en el kairos tienes que tener don de sabiduría, porque tienes que adquirir los hábitos de Dios. Tienes que tener don de fortaleza, porque tienes que ser fuerte muchas veces para saber esperar. Y tienes que tener don de consejo, porque tienes que saber cuándo actuar. No vea como todos esos dones son. Mucha gente actúa más porque actúa en el cronos y no actúa en el kairos. El cronos siempre está equivocado, casi siempre está equivocado. El kairos nunca se equivoca. Acuérdense, Dios no vive en cronos. Cronos, el tiempo medido vivimos nosotros. Dios vive en kairos, que es eternidad. ¿Ustedes entienden eso? Vicio opuesto al don de consejo, la precipitación en el obrar. El apresuramiento, dice, el apresuramiento es muy contrario al don de consejo. Dice, debemos evitar a todo tiempo. Dice, el espíritu de tinieblas pone alboroto, amargura e impaciencia en el corazón. A la persona que tiene apresuramiento, te entra una angustia porque todo tiene que ser ya. Y pues mire, terminas haciendo una cagada. No encuentro esta palabra. Mira qué bueno, todos se despertaron y todos se despertaron y todos me miraron. Había gente que estaban así, mira, hicieron así.
Si el padre Francesco soltó una mala palabra en el retiro benedictino y no pasó nada y nadie dijo padre, todo el mundo le rió la gracia, yo que no soy cura, más vale que la rían. Si no, son unos lamesandalia del padre Francesco. Con todo lo que lo quiero. Sí, sí, porque lo que dice un cura está bien, pero lo que dice un laico, lo mismo, está mal. Tracatanes de cura. Eso es lo que tiene que hacer. Ese alboroto interno, ese apresuramiento no es de Dios, es del diablo, que pone lo opuesto al don de consejo. Acuérdense, a lo mejor ustedes están por la mala palabra que yo dije, pero se están perdiendo lo que estoy diciendo, que es lo más importante. Porque posiblemente todos ustedes están unos alborotados, pero siempre están metiendo la pata. Porque algo tienen que hacer y les cae las cosas que tiene que ser. Ya. No. Eso te lo puso a ti el demonio, no te lo puso Dios. Dios no está apurado, porque Dios cuando hace las cosas las hace bien. Y nada apurado sale bien. Lo dicen los americanos, easy come, easy go. Lo que viene fácil, se va fácil. Don de consejo. También defecto opuesto al don de consejo es la lentitud. En las determinaciones es indispensable obrar con sensatez. Oye lo que dice. En las determinaciones es indispensable obrar con sensatez. Pero una vez tomada la resolución, según la luz del Espíritu Santo, debemos ejecutarla inmediatamente. Hay que obrar con sensatez y en el Kairos, pero cuando el Espíritu Santo te da la solución, ya tú no puedes dejarla para mañana o para pasado. Eso es lo que Dios le dijo, lo que Cristo le dijo al hombre aquel en la parábola, que el hombre hizo, dice que recogió la cosecha, llenó el granero y dijo, ay, ahora voy a vivir la dulce vida, voy a descansar. Y Dios dijo, insensato, esta noche te pido la vida. Tampoco la lentitud. Dice, si dejas que pase ese momento de Kairos, la circunstancia cambia y la ocasión se pierde. Fíjate que es muy importante, no es ni antes ni después, es en el momento preciso. ¿Quién da ese don? ¿Qué don da eso? El don de consejo. ¿Qué bienaventuranza? Estamos viendo una bienaventuranza que va con cada don. ¿Qué bienaventuranza va con el don de consejo? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esa es la bienaventuranza de las personas del don de consejo. Porque una persona que tiene el don de consejo recibe ¿qué cosa? Misericordia de Dios. Y una persona que recibe misericordia de Dios le da a los demás de esa misericordia que recibió. Por eso dice, acuérdense que el don de fortaleza iba con el don de justicia. ¿Se acuerdan? Que el don de justicia no es hacer lo que es justo, es hacer lo que es agradable a Dios. Y para eso se falta fortaleza. El don del consejo es la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos a su vez recibirán misericordia. Ya terminamos. San Agustín dice, Dios no deja de ayudar con su gracia a los que con desprendimiento asisten a los demás en sus necesidades, decía San Agustín. Y eso está ligado también con esta bienaventuranza de la misericordia y con el don de consejo, ustedes lo crean, porque hasta para hacer la caridad hace falta el don de consejo. Porque a veces hacemos la caridad y con esa caridad hacemos más daño que bien. Y eso fue una de las primeras cosas que yo aprendí cuando empecé a servir en el Señor. Nunca en la vida tú debes darle dinero cash a una persona que viene a pedirte algo. Nunca debes darle dinero a una persona que viene a pedirte algo. Y les pongo un ejemplo. Una vez estábamos allá en la parroquia de San Gil, un señor que se llama, donde yo empecé el grupo, que se llama Arturo Fernández, y se apareció esta señora a la iglesia por la noche. A nosotros nos extrañó que encontrar esa iglesia, que si tú la vas a buscar no la encuentras. Y esta mujer la encontró. Y en la hora del grupo de oración, a contarnos que tenía siete muchachos, el más chiquitico de bebito de meses con hernia, que le habían cortado la electricidad, y ella cosía para afuera en una máquina, o un panorama. Como yo en ese momento, yo no actuaba según el don de consejo, sino yo actuaba e inmediatamente nos motorizamos. Arturo y yo caímos allá al día siguiente, vimos efectivamente la casa sin electricidad, el chiquito con hernia. Le dijimos, ¿cuánto te hace falta para pagar la renta? Le dimos un cheque para la renta, le dimos un cheque para la electricidad, le compramos comida. Le dije, mira, coge por ahí por esa calle, ve ese Corpus Christi que está a 2 cuadras de aquí.
Dile al padre José Luis que tú vas de parte mía para que te dé ayuda. Al día, como a los 3 o 4 días, llamé al padre José Luis. El padre José Luis lo llamo porque le mandé a una señora que se llama Alba. Se llamaba Alba. Ella dijo que se llamaba Alba. Que se llamaba Alba González. Fue el nombre que me dijo. Para que... Todos a ustedes no les importa el don de consejo, pero el chisme. Tienen los ojos como plato. Están así, mira. Me dice el padre, le dije, pues luego se la mandé. Una señora que vive cerca de Corpus Christi, una situación terrible. Le conté. Ella me dijo, espérate. Tiene un niño que tiene hernia. Digo yo, sí, ya fue. Dice, no, pero ella no se llama Alba. Ella se llama fulanita de tal. Digo, no, padre, se llama Alba. Me dice, Fran, mira tú si se llama Alba, que hace como 3 semanas nosotros le pagamos la electricidad que se la habían cortado y la renta. O sea, esa persona parece que vivía de ese cuento y iba a todas las iglesias con el mismo cuento. O sea, nosotros, queriendo hacer un bien, alimentamos un vicio. Porque sabía si esos niños no eran de ella, sabía la necesidad que estaban pasando esos muchachos por quitarle la electricidad cada 5 minutos. O sea, por eso les digo que siempre yo aprendí que en ese caso nunca dar cash. Una persona viene que te cortaron la luz, dame el nombre, dame el recibo que yo te lo pago. Tú tienes hambre, ven conmigo al restaurante que yo te voy a pagar la comida y te voy a hacer una compra yo. Pero no darle, mira, coge dinero para pagar la renta, porque muchas veces, y ahí qué cosa es lo que entra que yo no tenía en ese momento, don de consejo, porque hasta para hacer la caridad bien hecha, uno tiene que tener don de consejo. Ya antes de pasar a los anuncios, que tenemos ya unos cuantos y terminamos la noche, Martica, después yo aparte te voy a explicar en cubano qué cosa es la pureza del corazón y tú me vas a entender perfectamente. Tenemos varios anuncios. Primero, espérate porque los escribí.